La fama de Vlad el Empalador trascendió hasta nuestros días a través de cientos de leyendas que hablan de admiración y miedo, almas y demonios, gestas heroicas y crueles. Leyendas que hacen de Vlad el más famoso y controvertido de los personajes rumanos, héroe justiciero, defensor de las fronteras y también empalador inhumano. Es en la leyenda donde se funden ambos Dráculas. El verdadero y el literario comparten en este ámbito su sed de sangre y muerte. Ambos son seres poderosos, míticos y solitarios, vinculados a la maldad. Por algo Drácula significa en rumano el hijo del diablo. En el folclore de este pueblo, la leyenda de Vlad se grabó a sangre y fuego. Sin embargo, recién en estos últimos años, traído por el cine y los turistas, está llegando hasta la Transilvania el eco de la novela y de su personaje, un conde del siglo XIX que, más allá de la leyenda, poco y nada comparte con el verdadero Vlad Dracul. ¿Cómo no voy a saber de él? Claro que sé. Condujo al país y los hombres lo siguieron y lo apoyaron voluntariamente. Cuando los hombres eran buenos ciudadanos, vivían, pero cuando eran malos, los castigaba con el empalamiento. Él hizo su propio camino y fue un hombre correcto. Duro con los malos y bueno con los que actuaban bien. ¿Conoce al conde Drácula de la novela? No, no lo conozco. Si he sabido, lo he olvidado. ¿De dónde cree que sacó Stoker la imagen física de Drácula? Probablemente de su propia cultura. Quizás representa una mezcla de distintas partes, no sé. Lo que sí es claro es que en la cultura rumana no tenemos ese tipo de imágenes para lo que ahora se conoce como vampiro. La tradición folclórica rumana no tiene Drácula. Por ejemplo, la capa no es un invento de Bram Stoker, quien describe a Drácula de diferente manera. Es un invento de Hollywood. La capa fue el vestuario apropiado para el Drácula de película. Tenemos que distinguir entre el vampiro folclórico, el literario y el cinematográfico. Volvamos a la historia de Vlad. Los enemigos se alejaban y se instalaba el orden. Consolidado su poder en toda Valaquia, Vlad, el Empalador, establece la futura capital rumana, Bucarest. Poco queda en pie de la corte que levantó en el centro de la ciudad a mediados del siglo XV, y hoy, esta ciudad gris y pareja no exhibe homenajes visibles a Vlad Dracul, uno de sus grandes héroes. En el aspecto interno, Vlad puso en práctica una autoridad feudal poderosa que ordenó al país poniendo fin a los abusos, el robo y el terror. En el plano externo, fue un defensor de los intereses comerciales de Rumania y un gran protector de la región del Danubio contra la expansión turca. Con esto, también favoreció a Europa Central. En la novela de Bram Stoker, el superpoderoso conde Drácula va a ser finalmente superado por la astucia del hombre común y la fuerza de los objetos santos, y va a morir acorralado por crucifijos y con una estaca en su corazón. Termina así su tormento de soledad eterna. Sin embargo, el conde Drácula seguirá acosado por su destino, la inmortalidad. Su imagen, convertida en ícono de nuestros tiempos, permanece clara en el subconsciente colectivo, representando nuestras perversiones, el miedo a ser seducida por ellas, o quizás simplemente a un ser mágico que acoge nuestro anhelo de poder y eternidad. Drácula significa poder. Es parte de un emergente folclore planetario que debiera establecerse
y en el cual Drácula y los vampiros serán emblemáticos. El vampiro es mitad demonio y mitad ser humano, y por ende es más reconocible y más cercano. Es la representación del demonio moderno y posmoderno, y por eso estará con nosotros por muchos años. Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, murió en su propia ley, en un confuso incidente de 1476. La más aceptada de las versiones dice que fue asesinado a sangre fría y por la espalda, probablemente por alguno de sus propios soldados. Este debiera ser el lugar de su tumba en el interior del monasterio, hoy conservado modestamente por la Iglesia Ortodoxa. La historia dice que el cadáver de Vlad Tepes fue decapitado y su cabeza llevada por los turcos para ser exhibida durante semanas como un testimonio de que tan feroz enemigo había efectivamente muerto. Como una suerte de exorcismo también, quizá. Hay un pequeño problema, sin embargo. Cuando se desenterró el cadáver en su tumba allá en esa isla, tenía cabeza. Se supone que es respetando alguna otra tradición que los turcos posteriormente trajeron la cabeza y la dejaron con el resto del cuerpo. Drácula tuvo 3 hijos y su línea de descendientes directos termina solo en el año 1921. Pero en todas partes del mundo hay, si no descendientes, seguidores del conde Drácula. Personas de las más diversas culturas, edades, nacionalidades, que practican ritos que incluyen el consumo de sangre y que conoceremos después de esta pausa. Como hemos visto, toda la leyenda de Drácula y los vampiros humanos es una mezcla de realidad y fantasía, pero este lugar lo es por excelencia, porque según la novela del siglo pasado, por el Borgo Pass, exactamente por aquí, llega uno de sus protagonistas, Jonathan Harker, y cae prisionero de Drácula en esa colina, donde se ha levantado ahora un castillo que es el centro internacional del vampirismo, que en sus ritos y con sus protagonistas pasaremos a conocer de inmediato. En la Transilvania, en medio de la niebla espesa, se levanta el famosísimo Castillo de Drácula. Se trata de un hotel gigantesco y laberíntico que intenta acoger la fantasía de los cientos de turistas que empiezan a llegar hasta aquí tras los pasos de Jonathan Harker. Es un entorno propio de los relatos de Stoker, despoblado, detenido en el tiempo, misterioso y hasta lúgubre, con cementerios caseros a la vera del camino. El castillo de Drácula, dominando el paisaje desde lo alto, parece entonces parte de la novela. Al interior de este hotel, quien quiera asustarse o quizá reírse, puede llegar hasta la tumba de Drácula, cenar con velas o convertirse en un miembro más de la sociedad de vampiros humanos. Una ceremonia preparada para el turismo, pero una respuesta incipiente ante un culto que nace con fuerza, desplegando las alas por todo el mundo. Es el vampirismo, un fenómeno de fascinación ante el mundo de Drácula que puede llegar a tener expresiones insólitas y hasta patológicas. Él es Rafael Pinto, un español de Pontevedra convencido de ser la reencarnación de Vlad Dracul. Su imagen, ya famosa y grabada por varias televisoras del mundo, muestra un caso extremo de este nuevo fenómeno que ya empieza a convertirse en una moda. Rafael Pinto duerme de día dentro de un sarcófago, vive de noche, evita la luz y apenas empieza a oscurecer todos los días, parte al matadero a tomar en un grial dorado sangre fresca de animales recién faenados.
moda que surgió y hoy se consolida en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Aquí, los admiradores de Drácula imponen los trajes largos de terciopelo negro, las mangas aladas, las blusas de encaje y las capas hasta el suelo. Hay tiendas especializadas donde se ofrece todo tipo de accesorios vampirísticos propios de la estética de películas como Entrevista con un vampiro. Están de moda los polvos blancos para la cara y los labiales negros, los lentes rojos, amarillos o violetas a $100 el par. También otros artículos menos inocuos, punzantes y misteriosos para obtener sangre humana. Una moda rara, necrofílica, fetichista y peligrosa. Tomamos molde de tus dientes y cuando vuelves ya están listos. Se acomoda perfectamente. Este anillo que tiene un pentagrama lo hicimos nosotros. ¿Qué tipo de gente es vampiro? De toda edad, de toda edad. No son solo adolescentes. Hay hombres de negocios, doctores, todo tipo de gente es vampiro. ¿Y cuándo usan estas cosas? ¿Cuándo se ponen los dientes, por ejemplo? Para alimentarse, en la noche. Esta moda oscura y peculiar tuvo su origen en el cine. En él, Drácula ha sido el personaje más interpretado después de Cristo, con 162 películas. Fueron Bela Lugosi, quien incluso fue sepultado vistiendo la capa de Drácula, y Christopher Lee, quienes más ampliamente lo interpretaron. Pero su paso por el cine fue conformando un vampiro muy distinto y bastante más atractivo que el conde creado por Bram Stoker. El Drácula de nuestros días usa una asentadora capa negra. Es varonil, sensual, incluso bello, y sublima el sexo en su mordida. La carencia de amor es el dolor más abyecto. Dejó de ser un monstruo para representar nuestros deseos sexuales reprimidos. Causa y efecto, el cine ha lucrado ampliamente con este personaje y el tema no parece agotado. Los vampiros, cada vez más bellos, humanos y sufrientes, seguirán alimentando con la fuerza de la imagen la consolidación de esta moda y de sus seguidores. En Chile, el vampirismo ya tiene sus cultores y sus lugares de expresión, las fiestas de vampiros de una discoteca santiaguina. Hasta ahora no pasa de ser el tema de un grupo de aficionados al cine fantástico o de jóvenes que gustan del naciente estilo gótico. Sin embargo, también aquí en Chile, el vampiro humano está clara y ampliamente enraizado en el inconsciente colectivo. Me he dedicado toda mi vida a coleccionar información sobre vampiros, desde el punto de vista científico, psicológico, mitológico, histórico. ¿Por qué te gustan los vampiros? Porque me identifico con ellos. Me identifico con ellos porque lo veo más allá del monstruo. Es un culto a todas las facetas que han sido como desdeñadas por el judeocristianismo, que es la muerte entre ellas, o sea, es asumir la muerte, la oscuridad y la posibilidad de darle otra visión a las cosas. O sea, todos en cierta manera somos vampiros. En la sociedad un vampirismo, todos le chupamos la sangre a toda la gente que podemos. Para mí son personas incomprendidas que sufren por su estado. Y yo lo identifico con eso, mi estado. Yo puedo estar vestido de negro, pero soy pálido. O sea, es la conjunción del blanco y el negro. No aislar ninguna de las dos cosas. Nosotros no aislamos la luz, para nada. Aceptamos las dos cosas. El vampirismo es la seducción, un poco del placer. Una seducción al mal, entre comillas. Vinculado al vampirismo por su afición al cine de terror, Patricio Alfonso es hasta ahora uno de los más serios seguidores de este culto nuevo y curioso. Nos juntamos, nos intercambiamos libros, conversamos, tratamos de desentrañar, digamos, de buscar este mismo sentido que tú estás buscando, de ver
cuál es el papel que cumple lo fantástico, la imaginación fantástica en la vida del hombre, cuál es la importancia que tiene. Así como el cine en general es un espejo, creo que lo fantástico cumple esa labor de alumbrar zonas oscuras, como decíamos recién, zonas inéditas del ser, entregarlas para que no queden en la sombra. ¿Y qué muestra el vampiro de nosotros mismos? Creo que el vampiro me produce una cierta fascinación que tiene que ver con los aspectos nocturnos de la existencia. Al hablar de aspectos nocturnos quiero decir esas zonas de sombra que siempre van quedando atrás o que son ahuyentadas por la luz del día, que es la luz de la razón. Lo fantástico puede ser definido como una grieta en el mundo real, grieta por la que se pueden filtrar una serie de formas que son ajenas a las formas de lo cotidiano. O sea, lo fantástico es fundamentalmente transgresión. En los Estados Unidos, la transgresión es parte esencial del vampirismo y tiene, por tanto, expresiones bastante más sórdidas. Aquí, mimetizados entre otros jóvenes de caras blancas y labios negros, según lo impone la moda, existen ya verdaderos vampiros humanos. Extrañísimos seres que deambulan por la vida nocturna de las principales ciudades norteamericanas, en busca de sangre humana. Un fenómeno temible y creciente, más allá de la moda o en un extremo de ella, que ya está penando a la policía norteamericana. Tanto que en Nueva York existe la llamada policía de culto para investigarlos. Se les vincula con sectas satánicas. Uno de los miembros de esta policía de culto, el detective Marcos Quiñones, confirma que efectivamente existen los vampiros humanos, que pertenecen al mundo de la esoteria y que acostumbran beber sangre caliente de preferencia humana. Pero es muy importante para ello tomar varias cantidades de sangre. ¿Con qué periodicidad toman la sangre? Algunos cada día, algunos cada 2 días, dependiendo, por ejemplo, si yo bebo sangre hoy, me puedo beber 2 o 3 vasos, no lo necesito hasta 2 o 3 días después, dependiendo de la cantidad que se beban en ese momento. ¿De dónde obtienen la sangre habitualmente? Porque un vaso es bastante, como para sacársela a una persona. Bueno, se la sacan a los animales, a otros miembros del grupo. Bancos de sangre también. Bancos de sangre, a veces se roban la sangre de los hospitales. Y también tienen, parece, un aroma especial, un olor especial. Ellos mueren como muerte, tienen olor de muerte. Uno se le acerca y tiene ese olor como cuando uno visita un hospital, a donde contienen los cuerpos muertos, tienen ese olor. Porque creo que la química del cuerpo, como han tomado mucha sangre, no toman sol, eso le afecta el piel. Entonces tienen ese olor. O sea, tú como policía que trabaja en esta área ya los detectas fácilmente. Por olor ya sabes que son vampiros. A veces, por el color del piel, especialmente de noche, se ven en varias áreas de la ciudad. No es que están por los miles, pero hay unos bastante. En varias áreas hay. Da miedo a veces. Para Quiñones, la mejor prueba de cómo este fenómeno está creciendo en los Estados Unidos son las varias y cada vez más violentas publicaciones sobre vampiros. Este es un libro que uno puede en cualquier librería o tienda comprar. Viendo la foto, es un hombre que es un vampiro que parece que va a matar a alguien. Y es muy interesante porque contiene la teología, lo que es ser vampiro. Por ejemplo, aquí te dice cómo matar a una persona y cómo cortarle el corazón y cómo preparar el corazón para poder comérselo, el grupo, un individual. ¿Cómo es posible que una moda que nace de una novela hace 100 años puede llegar a convertirse en una realidad temible? En el próximo bloque veremos a hombres y mujeres que practican el vampirismo, un fenómeno que empieza a representar en Estados Unidos satanismo, clandestinidad y muerte. En este bloque conoceremos a un moderno príncipe Vlad y su pareja, la princesa negra, que practican el vampirismo.
en nuestros días, vale decir, el beber sangre como una suerte de rito. La mayoría de estas personas prefiere permanecer en el anonimato y por eso nos fue muy difícil llegar hasta ellos. Incluso nuestra primera entrevistada se negó a dar el rostro. Pero conoceremos a continuación las razones de esta suerte de culto que ya preocupa a la policía, como vimos anteriormente, pero además con una advertencia, que en las imágenes que vienen puede haber escenas que no sean exactamente del mejor gusto para muchas personas. Este hombre es un vampiro humano. En Nueva York, ocultándose de la luz del día y en el anonimato, cerca de 1.500 personas como él practican el vampirismo. Esta secretaria puertorriqueña, hija de una familia que no sabe de su extraña afición, es una más de ellos. Lleva una doble vida. Ella acostumbra a beber sangre humana. Yo tenía una persona y lo hacía como unas cuantas veces al mes, como 2 o 3 veces al mes, una vez al mes. Yo lo cortaba, entonces me lo bebía. Por el hambre de la sangre, por eso. ¿Te daban ganas de beber sangre? Sí. ¿Cómo sabías que era hambre de sangre? El olor, cuando la veía si la veía de pequeña o me cortaba, por supuesto, me gustaba. Sabía cuando veía a otros niños sangrando, otra gente, me fascinaba. ¿Qué sientes cuando bebes sangre? Me siento en paz. Príncipe Vlad y Princesa Negra también son parte de estos autoproclamados vampiros humanos. Beben mutuamente su sangre, en lo que constituye para ellos un rito mágico, sexual y espiritual. ¿Cómo supiste que eras un vampiro? Bueno, me gusta la sangre, me gusta beberla, me gusta la forma en que se siente. Eso me hace un vampiro. ¿Cuándo lo supiste? Bien, probablemente a la edad de 4 o 5 años. ¿Y cuándo tomabas sangre? Bueno, bebía sangre de las niñas pequeñas cuando ellas se cortaban en algún accidente. Yo llegaba hasta ahí, les agarraba la mano y les decía, déjame besarte la herida, eso te hará bien. A ellas siempre les gustaba, me encanta su sabor, probaba mi sangre todo el tiempo. Yo mismo me cortaba y ese tipo de cosas. Las otras personas, cuando se accidentaban, partían a buscar una venda. Se apretaban la herida, corrían a curarla y no pasaba más. Pero algunas personas automáticamente la chupábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué no? ¿Qué sabor tiene para ti? La gente tiene la sangre de distinto sabor. Los vegetarianos tienen la mejor sangre. Realmente sabe bien. La gente que come mucha carne, pollo o comida grasienta tiene la peor sangre y no es sana tampoco. No, definitivamente esa no nos gusta. Cada quien tiene al respecto una explicación. Para los propios vampiros, esta sed nace de una necesidad enraizada en su alma. Para la policía, no es más que un culto nuevo y oscuro alimentado por la ficción. Para los médicos, podría ser una forma de desviación sexual o alero de psicópatas. Para el psiquiatra chileno Sergio Peña y Lillo, el vampirismo es una expresión del desencanto y la falta de valores propia de nuestros tiempos. Creo que son grupos modas actuales, recientes, de tipo satánico, de tipo diabólico. Ahora, desde este punto de vista, más que una psicopatología, corresponde a una sociopatía. Son como enfermedades, por así decirlo,
de la sociedad. Pero lo que se puede decir es que es una cultura, una moda, que refleja una rebeldía, especialmente a la juventud, frente a la sociedad. Supe que era vampiro desde niña, pero nunca experimenté tomar sangre hasta que lo conocí a él, al príncipe Vlad. ¿Qué sentías cuando niña que pudiste reconocer que tú eras un vampiro? Me sentía atraída hacia lo oscuro. La sangre podía excitarme, aunque no sabía qué hacer al respecto, hasta que lo conocí a él. ¿Y cuándo empezaste a chupar sangre? Empecé hace unos 2 años atrás, un par de años atrás. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Es espiritual, es sexual, misterioso. ¿Tiene relación con el sexo? Siempre lo tiene. Puede ser sexual, si quieres ser sexual. Pero no necesariamente. No necesariamente, no. ¿Y qué tiene la sangre de especial que te gusta? El sabor. Es muy dulce para mí. ¿Cuáles son las mejores víctimas? Las más sabrosas, por así decirlo. Los vírgenes. Los vírgenes. La sangre es más dulce, más buena, es pura, porque nadie lo ha tocado. Si experimentaran realmente placer erótico y sexual, habría que incluir el vampirismo como una modalidad del sadomasoquismo, del sufrir o hacer sufrir como estímulo erótico y estímulo sexual. ¿Por qué la sangre? ¿Qué significa para ti? Bueno, la sangre es vida. Si yo tomara tu sangre, no podría seguir viviendo. No puedes vivir sin ella. Además, es algo muy espiritual, muy sexual y espiritual. Une a 2 personas en una sola. Estarás con alguien para siempre una vez que has intercambiado tu sangre con ella. Permanecerán unidos por toda la eternidad. ¿Qué significa la sangre para ti? Para mí, algo que no es de este mundo, algo especial, muy especial. ¿Hay alguna ética, algún límite o no hay límites en esto? Para algunos sí, para otros no. Hay algunos que son muy malos y cogen a la gente sin querer, no le importa, matan. No le importa cómo cojan la sangre. Hay otros que respetan, como yo respeto la vida. Con grupos o sectas cada vez más violentos, más precoces y más numerosos, el vampirismo se está convirtiendo en un grave problema para la policía norteamericana. Ya se han empezado a registrar crímenes vinculados a este fenómeno. Es muy interesante porque hay un caso ahora en Florida a donde una hija mató a la mamá y el papá porque ella era parte de un grupo de jóvenes de vampiros. A veces ellos mezclan, por ejemplo, el satanismo, la creencia de Satanás o el diablo, con el elemento vampiro. Entonces ellos piensan que el diablo necesita un sacrificio humano. Entonces matan a una persona, a 2 personas, y entonces se dan la fuga. Pero sí chupa la sangre de la víctima. Sí, se ve la marca en el cuello, o le cortan la vena a la persona, o le hacen un tajo en el corazón para chuparse la sangre, dependiendo en qué forma lo quieran hacer. Entonces estos niños se vestían como vampiros, muchos de ellos le enseñaban mucho de los amigos, la teología de cómo ser vampiro, que hasta el punto que mentalmente ellos creen esta verdad, que es una mentira. Pero yo siempre digo que si uno cree algo, va a actuar sobre esa creencia. Estamos definitivamente apartados de la sociedad regular, aunque tenemos que aceptar la realidad de que vivimos insertos en ella. Por eso, todos tenemos alguna forma de coexistencia, pero me las arreglo. Camino por la sombra en vez de hacerlo bajo el sol. Busco las sombras y si tengo que exponerme directamente al sol, uso mis lentes oscuros y mi sombrero y no hay problemas. Veo que tienes dientes largos.
Los dos tenemos. La princesa negra también tiene. ¿Y tú? Sí. Muéstramelos. No estoy bebiendo en este momento. Solo los uso cuando tengo hambre. Y en tu caso, princesa negra, ¿también sufres al exponerte al sol? A veces el sol hiere mis ojos. Prefiero salir de noche. Las horas de la noche son mejores para mí. Solo salgo de día de vez en cuando, no muy seguido. Si salimos de noche, podemos aullar. El hombre moderno como que busca cambio y busca cosas nuevas, hay un afán de novedades y sobre todo un afán de estímulo. Por esto es que yo creo que fundamentalmente estos grupos están vinculados a la crisis de nuestra cultura. Y ahí el problema está en cuál va a ser la salida de la crisis de nuestra cultura. A mi juicio, no hay otra salida más que encontrar un reencantamiento del mundo, volver a encontrar valores espirituales que satisfagan a la juventud y que podamos formar con ellos hombres y jóvenes capaces de enfrentar creativamente, diría yo, los riesgos impredecibles del tercer milenio. Jóvenes de caras blancas y ropas negras, moda de vampiros, psicopatías, sectas, crímenes, personas sedientas de sangre humana. ¿Cuál será el siguiente paso de los vampiros humanos? Jamás habrá imaginado Bram Stoker que 100 años después de la publicación de su novela iba a existir esta verdadera industria que mueve millones con libros, artículos, revistas sobre su personaje de ficción. De hecho, en la historia del cine, Drácula es el segundo personaje que ha sido más veces representado. Pero también que 100 años después de la publicación de esa novela iban a existir cultos que podríamos llamar, ¿no?, aberrantes, como los que hemos presenciado, y peligrosos además, de acuerdo a lo dicho por la policía. Ha llevado hasta el asesinato. Y que también produce en nuestros días, claro, programas de televisión. Buenas noches.